Mushoku Tensei, volumen 23. Adultez, el arco del cuarto hijo. Capítulo 8. Un dios del norte, un aventurero y más. El dios del norte Kalman fue uno de los 3 héroes que cooperaron para matar al dios demonio Laplas durante la Guerra de Laplas. Dicho esto, el dios del norte Kalmen el primero, llamado así para distinguirlo de sus sucesores, era bastante aburrido en comparación con sus compañeros héroes, el rey dragón acorazado Perugius y el dios dragón Urupen. Naturalmente, también era menos famoso. Si un examen requiriera que los estudiantes nombraran a los 3 asesinos de dioses, sin duda el estudiante tendría dificultades para recordar sería al dios del norte Kalmen. No fue hasta el dios del norte Kalmen II que el nombre se hizo famoso. El poseedor de ese título fue Alex Ryback. Viajó por todo el mundo, dejando historias de sus hazañas a su paso. Estas historias fueron contadas posteriormente por trovadores y novelistas que extendieron aún más la leyenda. Con tanta gente contándolas, las historias adquirieron una especie de vida propia. El punto es que el dios del norte solo era famoso por el segundo tipo en llevar el título. Dios del norte Kalmen el primero, hizo una aparición en la leyenda de Perugius, pero aún era más un personaje secundario que cualquier otra cosa. En él, Dios del norte Kalmen fue retratado como un espadachín con técnicas increíbles. ¡Qué increíble! Pudo derrotar al rey demonio Atoferatofe sin ayuda. Esas habilidades con la espada salvaron a Perugius en múltiples ocasiones. Él y sus 7 compañeros triunfaron en su peligroso viaje y sobrevivieron a la guerra de Laplas. Claro, el dios del norte Kalmen era impresionante por derecho propio, pero no podía manipular una fortaleza flotante entera como Perugius. No invadió el territorio de Laplas con 12 subordinados. No se enfrentó a Laplas uno a uno como el dios dragón Urupen, ni tuvo otros episodios notables para hacerlo memorable. En cambio, su fuerza sutil apoyó a los 2 miembros más renombrados de su trío desde las sombras. Sin embargo, había más en su historia que solo eso. A raíz de la guerra de Laplas, las fuerzas restantes del dios demonio continuaron resistiendo en las tierras que su maestro había conquistado. Fue entonces cuando el dios del norte Kalmen se enfrentó solo al rey demonio Atofe. Después de una batalla prolongada, finalmente reclamó la victoria sobre ella. Ninguno supo lo que sucedió inmediatamente después. Lo que sí sabíamos era que él terminó casándose con Atofe, lo que la obligó a retirarse de las batallas que todavía estaba peleando. La pérdida de un guerrero estimado como Atofe asestó un duro golpe a los restos de las fuerzas de Laplas, por lo que el mundo pronto volvió a estar en paz. Kalmen fue verdaderamente responsable de poner fin a toda la guerra. Concedido, lo que hizo fue positivamente una locura. ¿De qué otra manera podrías clasificar cabalgar a la batalla solo contra Atofe, vencerla y luego casarte con ella? La leyenda de Perugius lo había pintado bajo una luz tenue y reservada, pero los hechos sugerían que estaba loco, para decirlo sin rodeos. Aún así, su poder era el verdadero negocio. Podía entender por qué se había ganado tanto del respeto ganado con tanto esfuerzo de Perugius. Este dios del norte, Kalmen, ya había fallecido hace mucho tiempo. Era un hijo del hombre, y los hombres humanos tenían una vida comparativamente corta en este mundo. Atofe, por otro lado, era un demonio inmortal. Había vivido mucho más que Roxy, Sylphie o yo, y sus hijos heredaron esa misma característica. Por lo tanto, los hijos de Kalmen disfrutaron de una larga vida. El antes mencionado Kalmen II todavía estaba vivo y bien. Estaba vagando por el mundo, difundiendo el conocimiento del estilo del dios del norte. El nombre Kalmen tampoco terminó con él, porque había un dios del norte, Kalmen III. También fue conocido como Alexander Ryback. Era hijo del segundo jefe generacional y recientemente había heredado el nombre, siendo todavía un espadachín muy joven. A diferencia del dios de la espada, no había ninguna regla en el estilo del dios del norte, que dijera que solo una persona podía tener el título de dios del norte a la vez. Por lo tanto, 2 actualmente ostentan el título. El segundo jefe generacional estaba semi-retirado en este momento. Kalmen el tercero fue el que figura entre los 7 grandes poderes, y él fue el que investigó los estilos de lucha que usaban otros tipos de armas además de la espada, entre otras cosas.
El dios del norte Calmen III parecía el candidato más probable para convertirse en otro de los discípulos del dios humano. Según Ørsted, las posibilidades eran bastante altas, si no seguras, por lo que él era el siguiente en mi lista para localizar. Esperaba agregar al hombre a nuestra lista de aliados antes de que se uniera al dios humano. Si ya lo había hecho, era mi deber deshacerme de él. A juzgar por lo que Ørsted me había dicho, Calmen III probablemente estaba en el continente central en la zona de conflicto. Él también era, sin duda, más poderoso que yo. Tendría que evaluar cuidadosamente la situación para confirmar si él era un enemigo, y descubrir un plan infalible para derrotarlo si ese fuera el caso. Tendré que prepararme para esto. De todos modos, así fue como terminé trayendo a Eris conmigo una vez más. Partimos hacia la parte sur del continente central donde se encontraba la zona de conflicto. El nombre de esta región en sí mismo era inquietante. El lugar estaba salpicado de países, asentamientos y tribus que no podían clasificarse como naciones soberanas, y todos ellos estaban enzarzados en una guerra interminable entre sí. Era como la versión de este mundo del periodo de los reinos combatientes de Japón. Tome un libro de historia, retroceda las páginas 400 años, y encontrará este lugar atrapado en los últimos estertores de la Guerra del Atlas. El reino de Asura, ubicado en la parte occidental del continente donde el suelo era más fértil, fue el único reino que logró escapar de la destrucción y mantener el control sobre sus territorios. Las regiones central y sur, donde el suelo no era tan rico, no habían pertenecido a nadie en ese momento. Los aspirantes que habían sobrevivido a la guerra y ahora querían descansar, inundaron estas áreas no reclamadas y comenzaron a establecer sus propios países, deseando convertir las áreas en tierras propias. Durante un tiempo, no hubo conflictos entre ellos, pero a medida que cada reino ganaba más poder y se establecían sus fronteras, chocaron. La situación cambió. Comenzó con pequeñas escaramuzas que se dispararon, atrayendo a todas las naciones cercanas. Este fue el acto de apertura del periodo de conflicto. El reino Rey Dragón fue la primera nación en salir del caos de la guerra en ese periodo. Su capital se plantó en las entrañas de la región sur del continente, una ubicación menos que ideal. Dejando a un lado el valor inmobiliario, sus fronteras invadieron la guarida de los dragones reyes, de la que el reino deriva su nombre. El reino Rey Dragón formó un escuadrón de ejecución para expulsar a los reyes dragones y reclamó con éxito la montaña donde habían residido. Esto permitió que el reino tuviera en sus manos los recursos minerales, y en un instante, se convirtieron en los países más fuertes de la región sur. Como los Oda Nobunaga de las provincias del sur, pensé. En cualquier caso, el reino Rey Dragón esperaba usar ese impulso para reclamar los territorios del sur y comenzó a invadir a sus vecinos. Ocuparon varios países a lo largo de la costa, sus nombres ahora perdidos en la historia, y reclamaron el reino de Sanakia, el reino de Kika y el reino de Sirone como estados vasallos. Usando el reino de Sirone como punto de apoyo, el reino del Rey Dragón estaba listo para moverse en la zona de conflicto y conquistar toda el área para agregar a sus territorios expansivos. Sus planes se vieron frustrados por dos países que intervinieron, el reino de Asura y el reino sagrado de Milis. Presionaron al reino Rey Dragón, advirtiéndoles que, si invadían la zona de conflicto, Asura y Milis no se quedarían de brazos cruzados y verían cómo sucedía. Los tres firmaron un pacto, acordando que no interferirían con la zona de conflicto. Cada uno de estos tres poderes deseaba desesperadamente la tierra en el centro del continente central, por supuesto. A cada uno se le ocurrió la misma idea de forma independiente. Moverían los hilos de un gobernante elegido dentro de la región. Algún día, uno de los países uniría a la zona de conflicto, y si su campeón elegido se sentaba al mando, convertiría a ese país en su estado vasallo. Lo que siguió fue el caos y la guerra. Cada reino envió sus propios espías a la zona de conflicto, donde se infiltrarían en las filas de cualquier nación que estuviera ganando poder y haciendo un movimiento para unificar la región. Sus intentos de paralizarse unos a otros inevitablemente catapultarían a la prometedora nación a una guerra civil, provocando su colapso. El territorio se fracturaría o sería invadido y destruido por sus vecinos, haciendo desaparecer el sueño de una región unificada.
A ninguna de las tres naciones involucradas desde el exterior realmente le importó esto. La zona de conflicto proporcionó una industria de importación y exportación de equipo militar, por lo que incluso si no pudieron unificar la región y ponerla bajo su control, no fue una gran pérdida. Era solo un lugar más con un futuro potencialmente prometedor para que enviaran a sus espías. La zona de conflicto fue el escenario de una gran guerra fría, mientras que públicamente las tres naciones titiriteras mantuvieron sus manos limpias. Durante el incidente de desplazamiento, Felipe y Hilda se vieron transportados aquí. Fueron confundidos con espías y murieron después de ser torturados. Tenía sentido en el contexto de la historia del lugar. Tendría que tener cuidado. Ya había sentado las bases antes de tiempo con la niña bendita de Milis, y recibí un permiso de paso de los caballeros misioneros de Milis. Con esto, podría deslizarme fácilmente a través de las fronteras de cada país. Pocos serían lo suficientemente tontos como para pelear con las fuerzas expedicionarias en el extranjero de Milis. Todavía sería muy tonto bajar la guardia. Si alguien afirmara que mi permiso es una falsificación, es probable que la gente le crea sin importar la verdad. Era demasiado común que los forasteros fueran los títeres de las potencias extranjeras. Se desharían de mí en un instante si parecía sospechoso. El respaldo de un poder como Asura o Milis en la zona de conflicto no era un activo infalible aquí como lo era en otros lugares. Por eso había decidido hacerme pasar por un simple aventurero para este viaje. Eris y yo formamos un escuadrón de 2 hombres, un espadachín y un mago. Un dúo de rango a que había venido de esta manera para aventurarse en algunos laberintos. Esa fue nuestra historia de portada. El dios del norte Calmen III también era un aventurero, por lo que entendí, así que era la excusa perfecta para contactarlo. Con todo eso decidido, Eris y yo nos dirigimos a la ciudad de Kide en Reino de Gardenia. Era un lugar hermoso, bendecido por el suelo fértil tan común en el continente central. La hermosa Gardenia era solo uno de los muchos países ubicados en la zona de conflicto. La arquitectura aquí era mucho más primitiva que la que encontrarías en Asura o en el Reino Rey Dragón. El pueblo carecía de un sistema de alcantarillado subterráneo, por lo que el olor a excrementos flotaba en las calles. Mientras tanto, la gente del pueblo que se arremolinaba tenía una mirada muerta en sus ojos, y un grupo de hombres con armaduras inusualmente pesadas mantenían un ojo extraordinariamente atento mientras realizaban sus rondas de guardia. No era un lugar en el que quisiera quedarme por mucho tiempo. Según Ørsted, el dios del norte Calmen III mantuvo un cuartel general en esta área en este momento. ¿Por qué elegiría un lugar tan peligroso? Me preguntaba. El hombre aspiraba a ser un héroe. Tal vez por eso le gustaba estar en lugares tan volátiles, donde las cosas podían tomar un giro repentino y violento. Ya era famoso entre los aventureros. Había pocos en el mundo que pudieran contarse entre el rango de los SS, y él era uno de ellos. Ese fue el pináculo del gremio de aventureros. A pesar de todo su éxito, el dios del norte Calmen III no tenía la humildad de un maestro. Se jactó y metió la nariz donde no debía. ¿Cómo? ¿Que era él, el protagonista de una novela ligera o algo así? Afortunadamente, eso significaba que debería ser bastante fácil obtener información sobre él, si visitaba el gremio de aventureros local. El gremio de aventureros de Kide era un lugar cansado y destartalado. El edificio en sí era viejo, con signos notables de reparación por todas partes, y estaba sucio. No hizo ningún intento de barnizar el hecho de que se encontraba en el centro de la guerra y la muerte. Para mí, parecía una figura aislada en un desierto desolado, casi demasiado cansada para continuar. Es por eso que digo que deberíamos movernos ahora mientras tenemos la oportunidad. Una vez que pasamos por la puerta vieja y desvencijada de la entrada, la voz de una mujer de repente retumbó a nuestro alrededor. Era asombrosamente familiar. Estaba seguro de que la había olvidado, pero en el momento en que llegó a mis oídos, llegó con una oleada de nostalgia. Sí, eso es correcto. Así es como ella sonaba. Esto era más relajado de lo que recordaba, y a pesar de sus gritos, había algo más racional en la forma en que hablaba. No hay forma. Las líneas del frente están demasiado cerca.
nos dejaremos arrastrar por ellas. Pero ¿entiendes la realidad de esto? ¿No es así? Cuando seguí el sonido de la voz, encontré una cara familiar a juego. Su cabello rubio había crecido hasta sus hombros, y también era un poco más alta. Espera, en realidad, ¿quizás ella tenga la misma altura? Su rostro ciertamente se veía más maduro de lo que recordaba. Se había convertido en una mujer adulta. Su atuendo parecía más caro y más práctico, pero su armadura estaba cubierta de rasguños. Un arco y un carcaj, un arma rara para cualquier aventurero, colgaban de su espalda. Al principio, pensé que era el mismo arco primitivo que había usado en el pasado, pero una inspección más cercana reveló que era un arco compuesto impresionante. Cuando la conocí, era solo una novata que mantenía una fachada brusca para que nadie le hablara mal. Nuestro encuentro de segunda oportunidad fue en la ciudad mágica de Saria, donde ella había aceptado un trabajo como guardaespaldas de Ariel. Los dos acabamos de encontrarnos. En aquel entonces, ella me había parecido la columna vertebral de su partido. Si nos movemos ahora mismo, el ejército definitivamente nos encontrará en la frontera. Ya sea el ejército de Gardenia o el de Necrina, el resultado es el mismo. No debería tener que deletrearlo. Sabes lo que nos pasará, ¿no? Pero si no nos movemos, entonces el ejército de Necrina puede asaltar esta ciudad. O tal vez no. Lo mismo podría decirse de nosotros haciendo un movimiento ahora. Tal vez ellos tampoco nos encuentren. Esta mujer parecía mucho más una veterana después de todo este tiempo. Estaba intercambiando opiniones con una mujer que supuse que era la líder del grupo. Claro, las palabras sonaron argumentativas, pero su voz era demasiado firme para que fuera una pelea seria. Las otras personas a su alrededor, asumí que otros miembros del grupo, no me parecieron demasiado confiados. Tampoco estaban mortalmente pálidos y vencidos por la desesperación. Simplemente estaban parados allí, esperando que su líder tomara una decisión final. Cada uno de ellos estaba escuchando con calma, evaluando las circunstancias y la mejor manera de superarlas. Había visto un equipo como este una vez antes. Estoy bastante seguro de que era un equipo de rango S discutiendo cosas antes de dirigirse a un laberinto. Quizás Colmillos de Lobo Negro había sido de la misma manera. No es que Paul fuera tan relajado como los miembros de este grupo. Los grupos que alcanzaron el rango S no se parecían en nada a los improvisados al azar. Estas personas tenían una opción, y forjaron un sentido de solidaridad. Ah. Mientras estaba perdido en mi ensoñación, uno de los miembros volvió la mirada en mi dirección, girando un mechón de cabello entre sus dedos. Era una maga y usaba coletas. ¿La conocí? Seguro que su nombre era Alisa o algo así. Estaba muy apegada a Roxy, recordé. Era difícil olvidar a alguien a quien Roxy le gustaba tanto. Alisa tenía unos 15 años cuando la conocí. Ella había llamado a todos los miembros de su grupo hermana mayor, si mal no recuerdo. Ya no había nada infantil en ella. Ella también tenía un aire veterano, incluso cuando simplemente estaba sentada en una silla. Ya no era su ropa juvenil y cursi. Esta era una maga experimentada. Si nos pusieras a los dos uno al lado del otro y nos preguntaras cuál de nosotros parecía la opción más confiable, ella sería la apuesta más segura. Tal vez eso es natural. Han pasado 5 años. Es la vieja aventura de Sara, espetó Alisa. Su abrupta exclamación hizo que las otras mujeres me miraran. Me había acostumbrado a que las mujeres me miraran así. ¿Te preguntas por qué? Supongo que mis esposas me miraban fijamente algunas veces al día. Esto fue doble para la que estaba inmediatamente detrás de mí, que estaba de pie con las piernas separadas a la altura de los hombros debajo de ella. Eris, por favor, no me mires con dagas. No soy el mismo hombre que era entonces, y ni siquiera llegamos hasta el final. De hecho, mi vieja aventura, si es que tengo una, eres tú. Rudeus. Sara jadeó. En mis años de juventud, o, para ser más específicos, los años en que sufría de disfunción eréctil después de que Eris me dejara, había una arquera en el grupo de aventureros que me cuidaba. Su nombre era Sara.
Ha pasado un tiempo, le dije. Sí, para esta mujer, yo fui el que se escapó. Sara y su grupo, las Amazonas, habían llegado a este pueblo después de haber aceptado una solicitud de la Junta de Misiones. Fue sencilla, todo lo que tenían que hacer era traer una carta. Solicitud bastante común para el gremio de aventureros. El rango asociado con él cambiaría dependiendo de la distancia y la dificultad de la entrega, pero en general, la recompensa por ello era mísera. El grupo de Sara había tenido suerte. Esta solicitud de entrega tuvo una recompensa relativamente impresionante con la primera mitad pagada por adelantado. Ella y las otras mujeres habían dudado porque el destino estaba ubicado dentro de la zona de conflicto, pero estaban cortas de efectivo, por lo que decidieron asumirlo. Resultó ser tan simple como esperaban. Habían tardado 5 días en viajar para llegar a su destino, donde entregaron la misiva con éxito. Resultó ser un pequeño problema y un buen descanso de su trabajo habitual. Lo que sucedió después fue lo que los tomó por sorpresa. Justo cuando Sara y su grupo llegaron a esta ciudad, la guerra entre el reino de Gardenia y el reino de Necrina se calentó de repente. Las fronteras fueron rápidamente selladas para viajar, y Sara y sus acompañantes quedaron atrapados. Un país en guerra no era un gran lugar para que un aventurero se quedara atascado. La seguridad pública se desplomó, se publicaron menos misiones y los aventureros de la zona prácticamente fueron reclutados por el gremio para actuar como mercenarios. Claro, la paga no era tan mala, pero la tasa de mortalidad era ridícula. Ningún aventurero participaría voluntariamente en tal trabajo, a excepción de los especialistas que lo hacían de forma rutinaria. Las Amazonas eran un grupo veterano, pero no eran asesinas. Estaban ansiosas por salir escondidas, por así decirlo, lo más rápido posible. Había un pequeño problema con esto: si intentaban pasar por la fuerza a la frontera, se arriesgaban a que uno de los dos ejércitos las encontrara. Los aventureros eran un verdadero tesoro de información. El ejército de Gardenia no estaría demasiado ansioso por dejar escapar información sobre su propio país, y el ejército de Necrina estaría ansioso por tener en sus manos cualquier pieza de inteligencia enemiga. Si cualquiera de los ejércitos las descubría, serían capturadas, y las Amazonas eran un grupo de solo mujeres. Era fácil imaginar lo que les sucedería después. Así que ahí lo tienes. Maldita sea si vamos, maldita sea si no vamos, dijo Sara encogiéndose de hombros. Actualmente actuaba como la segunda al mando del grupo. Una de sus líderes había sido asesinada desde la última vez que las vi. Sara había sido la miembro más veterana del partido en ese momento, y así fue como consiguió su puesto actual. Fue desgarrador perder a un miembro del grupo y a una camarada, pero ser un aventurero significaba caminar por la delgada línea entre la vida y la muerte. Tal era la naturaleza del trabajo. Aquí, en el presente, Sara y sus amigas estaban en un serio aprieto. No estaba en contra de la idea de ayudarlas. ¿Estás bromeando? Si hiciera la vista gorda con una vieja conocida como esta cuando me necesitaban, simplemente porque estaba ocupado con mi propio trabajo, no estoy seguro de poder vivir conmigo mismo. ¿Y si les pasara algo horrible por eso y todas murieran? Si me enterara de eso más tarde, abriría un vacío profundo y oscuro dentro de mí. Creo que puedo ayudarte, le dije. Mantén esto en secreto, pero tengo un permiso de paso de Milis. Puede cruzar la frontera si eso es lo que necesita. Los rostros de las mujeres se iluminaron ante mi oferta. Seguro. No tenemos exactamente mucho dinero con nosotras en este momento, por lo que realmente no podemos pagarte por ayudarnos. No necesito su dinero de todos modos. Pueden pagarme de otra manera. Les dediqué una sonrisa traviesa y el rostro de todas las mujeres se endureció instantáneamente. Incluso Sara me estaba dando una mirada intimidante. Sin embargo, después de un momento, su mueca se desmoronó y dio paso a una sonrisa forzada. Bien. Pero hay muchas chicas en nuestro grupo que realmente odian a los hombres, así que, arréglate conmigo, ¿de acuerdo? Aunque, quién sabe si serás capaz de conseguir que se pare para mí. No, eso no fue lo que quise decir. Quiero información, de acuerdo. ¿Por qué me miran así?
Supongo que mi sonrisa traviesa había sido más una mirada lasciva. Y aquí pensé que había mejorado en eso. Tengo 3 amorosas esposas. Gracias. No necesito más mujeres. Oh, qué mal. Estaba pensando que finalmente podríamos tener una repetición de ese día, bromeó Sara. Ella fue la única que pareció entender que había estado bromeando. No es que lo hubiera pensado como una broma. No bromees así, y menos delante de mi mujer, dije. ¿Verdad, Eris? Volví a mirarla para encontrarla en su pose habitual. Eris gruñó. Rudeus ni siquiera tocará mis pechos en este momento. No hay forma de que lo diga de esa manera. Ajá. Mira, este es el tipo de confianza que construyes siendo un tipo decente en todos los sentidos. Eris también tenía toda la razón. No me faltaban exactamente mujeres dispuestas. Si fuera necesario, podría esperar hasta la hora de acostarme, tocar los senos de Eris todo lo que quisiera y despertarme a la mañana siguiente aliviado y renovado. Espera, ¿significaría eso que perdería su fe en mí otra vez? Habiendo escuchado lo que Eris tenía que decir, las mujeres de las Amazonas parecían muy aliviadas. Eso resolvió un problema, e inmediatamente surgió otro. El rostro de Sara se había oscurecido. Eris, ella preguntó. ¿Qué? Eris le espetó. Eris, como en la mujer que abandonó a Rudeus. Oh. Yo no lo abandoné. Oh, sí. Sin embargo, Rudeus dijo que sí. Supongo que te perdonó por eso y te dejó casarte con él, entonces. Esa hostilidad era lo suficientemente obvia como para que tanto Eris como yo nos diéramos cuenta. El rostro de Eris se arrugó, molesto por la audacia de la otra mujer. Esto realmente no es bueno. Será mejor que lo dejes, Sara. Esta es la única persona con la que en serio no quieres pelear. Ella no va a dejar que tomes esto como una broma. Sara, déjalo, dijo Alisa con un tono burlón. Discutir con la esposa no es la forma de recuperar a un hombre. No. Eso no es lo que busco. Esto provocó una ligera risa entre la multitud. La tensión se rompió y dejé escapar el aliento que estaba conteniendo. Así que, Sara, sobre todo eso. Hay algunas circunstancias bastante delicadas involucradas, traté de explicar. Los dos tuvimos una especie de malentendido, o para ser más precisos, me hice una idea equivocada. Sí, me imaginé. Si no hubiera algunas circunstancias atenuantes, tu otra aterradora esposa guardaespaldas nunca habría vuelto contigo. ¿Otra esposa aterradora? Ah, debe estar refiriéndose a Sylvie. Sara tenía un punto allí. Sylvie me había perdonado por casarme con otras mujeres. Sí, pero también era muy exigente sobre a quien estaba dispuesta a aceptar en nuestra familia. Había dejado entrar a Roxy y Eris, pero cualquier criterio rígido que mantuvo había descartado a Nanaosi. Estaba igualmente arrepentido por cómo había manejado las cosas, pero agradecido por su amabilidad durante toda la situación. Bueno, dejaré que me cuentes los detalles delicados más tarde. Ahora, ¿qué información es la que quieres? Sara preguntó. Finalmente, nos dejó llegar a nuestro negocio real aquí. Toda esta situación me había estado haciendo nudos en el estómago, y esperaba que el tema no volviera a surgir. Bien, mira, en este momento estoy buscando al dios del norte Calmen. Escuchamos que estaba usando esta área como su base de operaciones. Dios del norte Calmen, gritó una chica desconocida mientras se ponía de pie de un salto. Parecía tener unos 18 años, con cabello castaño y un aire enérgico a su alrededor. Había una espada colgando de su cadera, lo que sugería que era espadachín o guerrera. Un luchador de primera línea, sin duda. Ella no era parte de las Amazonas la última vez que las vi. Ay, ay. Sé de él. Soy una gran fan. Así que lo eres, dije. Tiene algunos fans, ¿eh? Supongo que eso es de esperar. Es un aventurero de rango SS. Estuvo en esta zona hace unos 3 años.
He oído rumores de que se ha mudado a Amerpolka. ¿Hace 3 años? Información terriblemente antigua para alguien que se considera fanática, pero supongo que así es como funciona. A diferencia de mi mundo anterior, este no tenía el beneficio de Internet para rastrear a tus celebridades favoritas. Amerpolka está en el país de los mercenarios de Markien. Eso es directamente al sur de aquí. Oh, ¿puedes creerlo? Eso está exactamente en la dirección opuesta al reino de Necrina. Y simplemente queremos cruzar la frontera y dirigirnos a la región sur más segura. Esto es prácticamente un regalo del cielo, ¿no es así? ¿No crees, señor antiguo romance de la sublíder? Era terriblemente simplista, no es que me importara. Me recordó a Aisha, en realidad. Me preocupaba que no fuera fanática de Dios del Norte Calmen y que me dijera esto para ayudarlas a salir de su apuro, lo que sea. Estaré atento a la información para verificar lo que me está diciendo. Incluso si estuviera en la dirección completamente opuesta a donde ustedes quieren ir, todavía planeo ayudarlas, dije. ¿En serio? Supongo que debería haber esperado tanta compasión del antiguo romance de la sublíder. Eres un verdadero melocotón. Ojalá pudiéramos intercambiarte con Sara, ella acaba de tener un poco de grasa abdominal de verdad. Mis ojos vagaron instintivamente al estómago de Sara, que rápidamente ocultó con sus brazos. No es grasa. Su voz era la más amenazadora que había escuchado en todo el día. Casi me agaché detrás de Eris con miedo. Quiero decir, ella era un poco más gruesa, pero no estaba en posición de juzgar considerando cómo me veía en una vida anterior. Eso era seguro. De todos modos, ¿qué tal si comenzamos a dirigirnos a Amerpolka entonces? Yo ofrecí. Con eso, las amazonas se unieron a Eris y a mí, y nuestro pequeño grupo partió para pasar la frontera del país. Pasamos la frontera sin incidentes. Pensé que tal vez nos interrogarían sobre cómo los aventureros regulares como nosotros llegamos a poseer un permiso de paso de los caballeros misioneros de Milis. Incluso inventé una excusa plausible en caso de que eso sucediera, pero los hombres en la frontera simplemente miraron nuestro paso, y con rostros de disgusto, nos dejaron pasar. La misma cara que las amazonas me habían puesto antes, extrañamente. No robaste eso ni nada, ¿verdad? ¿Estás seguro de que no nos meteremos en problemas por esto? Está bien. No nos meteremos en problemas, dije. Que el pase provoque tal escepticismo significaba que era un asunto más grande de lo que me había dado cuenta. Todos sabían qué consecuencias le esperarían a alguien que reclamara una asociación fraudulenta con los caballeros misioneros de Milis. Atraería a toda la iglesia de Milis contra ti. Mi futuro yo había dejado entradas en el diario que detallaban cómo la iglesia había matado a Sanova y a Aisha, así que tenía una idea de lo temibles enemigos que podrían ser. Sin embargo, lo había obtenido a través de la niña bendita en Milis, así que no estaba preocupado. Ustedes, aventureros, deténganse. Mientras avanzábamos por el camino, una voz retumbó a nuestro alrededor. Cuando miré por encima del hombro, vi 3 caballos que se dirigían directamente hacia nosotros desde la dirección de la frontera. No te preocupes, los caballos no fueron los que hablaron. No eran Nocopara. Uno de los caballeros que los montaba nos había gritado. Cuando los caballeros nos alcanzaron, nos miraron desde lo alto de sus monturas. Estaban vestidos con armaduras plateadas con la inscripción de la bandera nacional del país sagrado de Milis. Estos fueron los caballeros misioneros. En el momento en que las amazonas se dieron cuenta de quiénes eran estas personas, todas se pusieron pálidas como la muerte. En susurros, preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La mano de Sara se deslizó hasta la espada corta que llevaba en la cintura. Miré a Eris. Ella ya había caído en una posición de batalla. Levanté una mano para detenerlos y salí al frente. ¿Hay algún problema? Yo pregunté. Recibimos un informe de un grupo de personas que tenían un permiso de paso de Milis. ¿Estamos en lo cierto al suponer que ustedes son ese grupo? Asentí. Sí, seríamos nosotros.
No hemos recibido ningún contacto de la cúpula que nos informe sobre usted y su equipo. Tendremos que inspeccionar su permiso. Santo cielo. Solo ha pasado una hora desde que usamos ese permiso de paso y cruzamos la frontera. ¿No es esto un poco rápido? ¿Me estás diciendo que los caballeros misioneros están en todas partes? Aterrador. Perfectamente comprensible. Por favor, échale un vistazo. Rápidamente les mostré el permiso. Uno de los caballeros me lo arrebató de la mano y comenzó a examinarlo cuidadosamente. Rápidamente levantó la visera de su casco como si estuviera sorprendido, luego miró entre mi cara y el permiso en su mano y le susurró algo a uno de sus camaradas. Su compatriota sacó una varita de principiante de mago, que usó para pinchar el permiso. La joya que cubría la varita emitía un brillo pálido. Los hombres intercambiaron miradas, asintieron y desmontaron de sus caballos. Poco después de que sus pies tocaran el suelo, se arrodillaron frente a nosotros. El hombre que había tomado mi permiso me lo devolvió con reverencia, sosteniéndolo en sus manos abiertas. Nuestras más sinceras disculpas por tal impertinencia. No teníamos idea de que eras el enviado de señorita Niña Bendita. Gracias a Dios. Parece que estamos limpios de sospecha. Para nada. Gracias, hombres, por su trabajo diligente, dije cortésmente, recuperando mi permiso. A mis ojos, todo lo que pude ver fue una serie de emblemas de milis estampados en el frente del permiso, pero aparentemente algo en él indicaba que provenía de la Niña Bendita. Supongo que habían hecho más que un cheque de rutina. Fue una sensación extraña tener a un grupo de caballeros muy distinguidos arrodillándose frente a mí de esta manera, como algo sacado de un drama de época. Debo preguntar, sin embargo, ¿qué trae al enviado de su santidad por estos lugares? Estoy buscando a alguien, le expliqué. ¿Podemos preguntar a quién? Dios del Norte Calmen. ¿Sabes de él? El caballero asintió. Sí, pero el Dios del Norte ya no está en esta área. Hemos escuchado rumores de que se fue hace bastante tiempo a Amerpolka. Parece que recientemente también se fue de esa área, por lo que se desconoce su paradero actual. Mierda, ¿de verdad? Si ya se había ido de esta área hace 3 años, tenía sentido que ya se hubiera mudado de la nueva ciudad en la que se había alojado. También estoy buscando a un demonio con cara de mono. Un tipo llamado Giz. ¿Un agente demonio? ¿A qué final? Los ojos del caballero brillaron con enemistad, enviando un escalofrío por mi espalda. Bueno, él es mi enemigo. Quiero saber dónde está para poder derrotarlo, dije. Ajá, así que ese es tu objetivo. Desconozco el nombre del hombre, pero un demonio con cara de mono ha sido visto recientemente en Amerpolka. Oye, esa es una información útil. Por otra parte, no pensé que Guy sería tan fácil de localizar. Fácilmente podría ser otra persona. Todavía existía la posibilidad de que nos encontráramos con él aquí por pura coincidencia. Probablemente estaba moviendo sus piezas en el tablero, al igual que yo. Si lo necesita, podemos enviar a nuestro jinete más rápido allí para detener al hombre, ofreció el caballero. ¿Debería aceptarlo? Si fuera Guy y se diera cuenta de que fui yo quien lo capturó, probablemente intentaría escapar, ¿no? ¿Qué? ¿Cuántos caballeros misioneros tienes a tu disposición? Yo pregunté. En Amerpolka, 10. Ya veo. Por favor, captura al hombre. Sí, señor. El líder del grupo sacudió la barbilla, dando una señal a uno de los caballeros a su lado. Habiendo recibido sus órdenes, el hombre inmediatamente volvió a subir a su caballo, corriendo en la dirección en la que ya nos dirigíamos. Me sentí un poco mal pidiéndoles que hicieran esto. Después de todo, lo que estaba haciendo no era asunto oficial de la iglesia. Bueno, entonces, dijo el líder, entonces regresaremos a nuestra misión. Por supuesto. Muchas gracias. Ciertamente, señor. Aunque me doy cuenta de que es impropio de mi parte mencionar esto, si eres un seguidor de Milis, me pregunto qué tan apropiado es para ti viajar con tantas mujeres como esta. Oh.
Desde la perspectiva de un extraño, probablemente parecía que estaba arrastrando todo un harén conmigo. En realidad, solo había una mujer en este grupo a la que se me permitió poner mis manos, y esa misma me daría un rápido puñetazo en la cara si lo intentara. Por otro lado, si admitía que no era un seguidor, las cosas solo se complicarían más. Simplemente he contratado a estas mujeres como guardaespaldas. El caballero asintió pensativo. No asumiría lo contrario, sin embargo. Si ninguna de las partes está dispuesta a entablar relaciones íntimas, entonces su sexo no debería importar, ¿o sí? Y para aquellos que tienen esa inclinación, ser del mismo sexo tampoco necesariamente les impediría participar en tales actos. ¿O me equivoco? El hombre respiró hondo. Sí, como usted dice, señor. Mis más humildes disculpas. Después de todo, había muchos hombres en el reino de Asura que eran homosexuales. Hermosos hombres que se rodeaban de los del mismo sexo para formar un harén gay. Entonces, realmente, el género de tu grupo no importaba, ¿o sí? Afortunadamente, Milis no era tan cerrado de mente como para prohibir la homosexualidad. Sin embargo, los harenes estaban totalmente prohibidos para cualquier sexo u orientación. Al menos eran igualitarios en eso. Por favor, discúlpenos, entonces. Los dos caballeros se subieron a sus monturas y se fueron, luciendo sorprendentemente complacidos con la respuesta que les había dado. Simplemente me alegré de haber logrado esquivar más problemas. Al menos si más tarde descubrieron que no era un seguidor de Milis, no les había mentido sobre eso. Esto no debería causar ningún problema en el futuro al menos. Espero. ¿Qué? Pregunté, notando la mirada que Sara me estaba dando. Nada. Solo, era real después de todo. ¿Qué? ¿Pensaste que usaría una falsificación y expondría a todos al peligro? Sara se encogió de hombros. Quiero decir, no es algo que la gente pueda tener en sus manos tan fácilmente. Bueno, estoy en la línea de trabajo donde esto es típico. La corporación Orsted no era nada si no estaba enfocada en el futuro. Por lo tanto, para proteger el bienestar de sus empleados, nuestro CEO había establecido algunas conexiones impresionantes. Sí. Supongo que has ascendido en el mundo desde que te conocí. Un verdadero pez gordo. No creo que sea un pez gordo, sinceramente. Aquella tarde acampamos a la vera del camino. Encendimos 2 fogatas y asignamos a alguien para cuidar cada una. Esa tampoco fue una sugerencia que nadie hizo, era algo que las amazonas hacían habitualmente. Supuse que, dada la mención de Sara de que algunas de las chicas realmente odiaban a los hombres, era un intento de distanciarse de mí cuando dormían. No me molestó. No era como esos viejos que frecuentaban los bares de anfitrionas, y se enfadaban cuando la chica a la que habían echado el ojo no pasaba por sus asientos. Eris durmió a mi lado, y eso fue más que suficiente. Si realmente me desesperaba, también tenía un pequeño recuerdo de Roxy en mi bolsillo. Tampoco era como si confiara en todas las miembros de Amazonas. Existía la posibilidad de que uno de los discípulos del dios humano pudiera estar escondido entre ellas. Por esa razón, decidí que Eris y yo nos turnaríamos en nuestro propio deber de vigilancia, en lugar de dejarlo completamente en manos de las amazonas. Eris se plantó en el suelo, con la espalda contra un árbol, su espada acunada en sus brazos mientras se quedaba dormida. Bridget solía dormir así, en esa misma pose fría y heroica. Me preguntaba cuándo había adquirido ese hábito. Su rostro estaba sorprendentemente relajado mientras dormía. Estaba acostumbrado a ver su expresión disciplinada incluso cuando estaba profundamente dormida, pero por alguna razón ella era toda sonrisas esta noche. Tal vez ella está teniendo un muy buen sueño. La Eris que conocía ahora era distante y realmente no compartía sus emociones, pero en el fondo, no era diferente de antes. Tan alentador como fue verla madurar, también fue un poco triste. Ya era hora de que me retirara y la dejara vigilar. Casi no tuve el corazón para despertarla. Estás haciendo un buen trabajo manteniéndote despierto, comentó Sara mientras se dejaba caer a mi lado.
Tenía 2 tazas en las manos de las que salían torres de vapor. Me tendió una de ellas, gruñendo como si eso fuera suficiente para que yo entendiera que debía tomarlo. Gracias, dije, decidiendo complacerla. Dentro de la taza había un líquido rojo relativamente opaco. Nunca había visto algo así antes. No parecía sopa de tomate. Cuando tomé una bocanada, el olor casi me quemó las fosas nasales. Fuera lo que fuera, sospeché que era picante. ¿Qué es esto exactamente? La sopa especial de Alisa para quitar el sueño. ¿Algún tipo de tónico contra el sueño? No hay veneno en esto, ¿verdad? Bueno, dije, entonces con mucho gusto tomaré un poco. No podría muy bien realizar magia de desintoxicación justo enfrente de ella. Ella realmente estaría disgustada conmigo si lo hiciera. En cambio, decidí tomar un sorbo con cautela y probarlo. Dejé que solo goteara una pequeña cantidad sobre mi lengua, lo suficiente para que el sabroso sabor se extendiera por mi boca. Fue solo después de haberlo tragado que persistió una sensación tardía de hormigueo. Me había imaginado algo muy caliente, pero sorprendentemente, no era tan picante. Varios segundos después, sentí una sensación cálida en el estómago y la garganta, como el suave ardor del té de jengibre. Es delicioso. Sara sonrió. ¿Verdad? Ella comenzó a sorber su sopa también. Sí, señora. ¿Pero no crees que está sentada un poco cerca? Si cualquiera de nosotros se inclinara un poco más cerca, nuestros hombros podrían rozarse entre sí. No. Probablemente estaba siendo demasiado tímido. Dime, Rudeus. Comenzó Sara. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué quieres decir? En ese momento, estaba experimentando palpitaciones porque estaba sentado muy cerca de una chica. Está bien, vamos, cálmate. Sí, ya tenía 3 esposas. Entendí perfectamente lo inapropiado que sería cometer adulterio. También estaba tratando de mantener un voto de celibato en este momento. ¿Alguien podría realmente culparme por sentirme un poco nervioso por una hermosa mujer sentada tan cerca? Metí la mano en mi bolsillo, apretando la tela adentro mientras rezaba. Dios, dame fuerzas. Quiero decir, supuse que todavía estabas en la Saría investigando con el gremio de magos o algo así. O que estabas trabajando como profesor, enseñando magia a la gente. Yo. ¿Un profesor? Eras bueno enseñando magia, ¿recuerdas? ¿Lo era? ¿Le había enseñado a Sara algo de magia? No podía recordar. Sara continuó, o pensé que tal vez estabas en el reino de Asura, trabajando como guardaespaldas de la princesa Ariel junto a tu esposa. Espera, supongo que tomó la corona hace un par de años, ¿eh? No estaba en Asura por todo eso, así que no tengo idea. Sí. La ayudé a tener éxito en el trono. Entonces, ayudaste. Pero no es como si estuviera sirviendo directamente debajo de ella ni nada. Oh. Así que eso es lo que quiso decir cuando me preguntó qué estoy haciendo en este momento. Estoy sirviendo a las órdenes de otra persona, dije. Alguien más. Dios Dragón Orsted. ¿Dios Dragón? ¿Uno de los 7 grandes poderes? Oh, supongo que ella sabe acerca de ellos. No son tan famosos entre los aventureros, en mi experiencia. Eso es sorprendente. Asentí. Así es. Trabajo como su subordinado, apoyando sus objetivos en todo el mundo. ¿Así que eres su sirviente? ¿Cómo diablos terminaste en ese tipo de posición? Enviaste una solicitud o algo así y te lo ganaste. ¿Cómo? Te juro que te seré útil, así que por favor hazme tu subordinado, algo como eso. Es una larga historia. Tenemos tiempo. Aún no te vas a dormir, ¿verdad? Tenía la intención de cambiar con Eris aquí muy pronto, pero, bueno. Supongo que no. Bueno, ¿por dónde empezar? A partir de ahí, me lancé a mi historia. Empecé por hablarle del dios humano y de cómo había seguido su consejo mientras viajaba.
que un día, el dios humano me había aconsejado que fuera a revisar mi sótano. Como eso provocó que mi futuro yo viniera a detenerme, diciéndome que arruinaría a toda nuestra familia si hacía lo que el dios humano me pedía. Pero ya era demasiado tarde. El dios humano amenazó la seguridad de mi familia, obligándome a una confrontación directa con el dios dragón Orsted. Hice todo lo que pude para derribarlo, pero no pude vencerlo. En cambio, me quedé para rogar por mi vida, implorándole que al menos salvara a mi familia. Me había rechazado, pero luego Eri se abalanzó en mi rescate. Estaba casi muerto cuando Orsted me propuso unirme a su lado y acepté. Eso inició mi carrera como su agente secreto. Hice lo mejor que pude para ayudar a poner a Ariel en el trono en Asura, participé en la guerra en el reino Sirón, secuestré a la niña bendita en Milis y me convertí en una princesa en el continente demoníaco. ¿Qué hay del tal Gis que mencionaste esta tarde? Sara preguntó. Él es uno de los subordinados del dios humano, expliqué. En este momento, estoy tratando de improvisar suficiente poder ofensivo para eliminarlo. Una parte de eso es reclutar al dios del norte Calmen. No había notado cuándo, pero había vaciado el resto de la sopa en mi taza. Sin embargo, tenía magia de agua a mi disposición, por lo que mi garganta no se secaría. Parece que fue algo bueno para ti reunirte con Orsted. Asentí. Tienes razón. Seguro que me alegro de haberlo conocido. ¿Qué tipo de persona es él? Por la forma en que hablas de él, suena como un tipo muy agradable con una mente abierta. Bueno, si tuviera que describirlo de la manera más sucinta posible. Pensé en todos mis recuerdos de Orsted. De cuando establecimos nuestra oficina por primera vez, cuando nos aventuramos juntos al reino de Asura, cuando Cliff y yo trabajamos para encontrar una manera de combatir su maldición, o más bien, creamos el casco para contenerla. Sobre todo, lo que más se destacó en mi memoria fue: tiene una cara de miedo. Sara estalló en carcajadas. Sin embargo, era cierto. Sí, Orsted era amable, magnánimo y de mente amplia, pero nadie podía negar que tenía una cara aterradora. La constante en cada recuerdo que tenía de él era ese ceño fruncido permanente. Ast. Je. Ajaja. ¿Qué diablos? ¿Este tipo realmente te cuidó, y todo lo que puedes decir sobre él es lo aterrador que es su rostro? Fruncí el ceño. Lo digo en serio, realmente lo hace. Todos lo odian también por su maldición. Jaja. Sara debe haber encontrado esto realmente divertido porque durante los siguientes minutos continuó riéndose, con los brazos alrededor de su estómago. La única razón por la que lo ahogó fue para evitar despertar a los que estaban profundamente dormidos a nuestro alrededor. Oh, hombre, dijo por fin cuando se había calmado. La única razón por la que pude arreglar las cosas con Eris fue gracias a mi pelea con Orsted. En cierto modo, Sir Orsted es como mi cupido personal. Sara me miró arqueando una ceja. ¿Un cupido con cara de miedo? Lo entendiste. Sara fue atormentada por otro ataque de risitas que la dejó asfixiándose y tosiendo. ¿Es tan gracioso? No entiendo a estos niños y su humor novedoso. Uf, exhaló finalmente, habiéndose recompuesto. Ella volvió su mirada hacia mí. Quizás era solo la luz de la hoguera que bailaba en sus mejillas, pero parecía que se estaba sonrojando. Tal vez esté a punto de admitir que siente algo por mí. Si lo hace, tendré que decepcionarla. Suavemente, por supuesto, como un hombre correcto. Ya tengo 2 esposas y un esposo, después de todo. A pesar de hacerme bromas a mí mismo para aliviar mi tensión, todo mi cuerpo se congeló con anticipación. Seguro que has cambiado, Rudeus, continuó Sara. Incluso más que desde que eras el guardaespaldas de la princesa. Sus ojos se empañaron. ¡Wow! Ella estaba hechizando. Mi respiración se aceleró, gotas de sudor corrían por mi frente. Metí mi mano en mi bolsillo de nuevo, apretando la reliquia sagrada dentro con un puño apretado. Oh, ¿podrías mirarla ahora? Sara dijo de repente, interrumpiendo el momento. Parece que nos perdimos en la conversación.
Ya es hora de que cambie con la próxima guardia. Oh, sí. Bien. Ella inmediatamente se alejó. Respiré un gran suspiro de alivio. Por alguna razón, en el momento en que la atmósfera que nos rodeaba cambió en una dirección más íntima, todo mi cuerpo se paralizó. Trauma persistente de mi falta de rendimiento, tal vez. Alguien de repente se dejó caer en el tronco a mi lado, en el lado opuesto de donde Sara había estado momentos antes. Pude decir al instante quién era sin siquiera mirar en su dirección. Había sentido su mirada en mí desde hace un tiempo. Eris, ¿cuánto tiempo has estado despierta? Yo pregunté. Desde que dijiste eso de que Orsted escupido. ¿Qué pensarías si él realmente hubiera sido nuestro casamentero? Asqueroso. Uf, eso fue contundente. Pero tal vez era un hecho para alguien bajo los efectos de la maldición de Orsted. Pero si él es el motivo por el que nos reunimos, entonces, supongo que podría estarle agradecida, admitió de mala gana, apoyando la cabeza en mi hombro. Ah, puedo sentir el amor. ¿Eris? ¿Qué? Sonaba más como una afirmación que como una pregunta. Típico de Eris. Déjame descansar mi cabeza en tu regazo. Bien. Ajusté mi posición, colocando mi cabeza sobre sus muslos. La rigidez que había sentido en mi cuerpo momentos antes desapareció. Ya no estaba cubierto de sudor frío tampoco. Tal vez Eris había sentido que estaba siendo acorralado y se abalanzó para rescatarme. Me mantendré alerta hasta la mañana. Puedes dormir hasta entonces, dijo Eris. ¿Qué? Gracias. Los muslos de Eris estaban un poco firmes para ser una buena almohada, pero me dieron consuelo. Mi hombrecito del sur pareció sentir que el peligro había pasado y levantó la cabeza ansiosamente, pero con peligro o sin él, no iba a haber ninguna acción. Compórtate, le regañé, como si él no fuera yo. Con eso, me quedé profundamente dormido. Mientras avanzábamos por la carretera a la mañana siguiente, vimos un monolito que sobresalía en el cielo, lo suficientemente grande como para que pudiéramos verlo incluso desde la distancia. A medida que nos acercábamos, el humo que se elevaba en espiral desde la base se enfocó. Una ciudad. Esto era Amerpolka, que se encontraba en el borde del país mercenario de Marquien. Cuando nos acercamos a la entrada, vimos un cártel de metal junto a ella. Decía, Amerpolka, el pueblo herrero. De hecho, la industria de herrería de Amerpolka prosperaba. Debajo del imponente monolito había depósitos de minerales de primera calidad que la gente del pueblo procesaba para convertirlos en minerales. Con esto, hicieron un sano comercio con otros países. Cuando entramos en la ciudad, los golpes de metal resonaron a nuestro alrededor, como los que encontrarías en un asentamiento de enanos. A pesar de esto, pocos se refirieron a este lugar como un pueblo herrero en la práctica. Lo llamaron Amerpolka, el pueblo mercenario. Si no fuera obvio por el nombre, una enorme banda de mercenarios fundó esta nación. Habían trabajado como mercaderes de la muerte, vendiendo sus servicios o practicándolos a sus vecinos. En esta economía, Amerpolka era responsable de la producción de equipos militares. Era un gran lugar para que los mercenarios del país se equiparan. Eventualmente, mercenarios extranjeros también llegaron aquí con el mismo propósito. Casi todas las bandas de mercenarios más famosas del mundo establecieron aquí su cuartel general. La banda de mercenarios de Rusena fue una excepción a esa regla, como era de esperar. ¿Qué? ¿Crees que tenemos un camino por recorrer antes de ser mundialmente famosos? Bien, quizás. Pero con Aisha manejándolo y subcontratando el trabajo, eventualmente lo lograríamos. Como era de esperar de un pueblo que equipaba a los mercenarios, un montón de gente de aspecto rudo caminaba por sus calles. Sin embargo, la atmósfera no era tan opresiva como la del Santuario de la Espada, tal vez porque esta era un área relativamente segura. O podría ser porque consideraba que los mercenarios eran más sensatos. No quiero decir que piense que los espadachines al estilo Dios de la Espada son incapaces de una conversación humana básica, solo para que quede claro. Es solo que,
tienen una tendencia a usar sus espadas antes que sus palabras. Muchos de los hombres que vimos en la calle miraron de reojo a Eris. Ella les devolvía la mirada, pero en lugar de interpretar eso como un desafío y pelear con ella, sonreían y se marchaban. Estábamos a salvo por el momento, pero no sabíamos cuándo alguien sería lo suficientemente estúpido como para provocarla. Estaba aterrorizado de que tuviéramos una masacre en nuestras manos si eso sucedía. Me preocupaba que tuvieras demasiada confianza en lo bien que iría nuestro viaje, pero parece que estamos aquí sanos y salvos. Sara dejó de caminar de repente. Nos has traído lo suficientemente lejos. Sabes, realmente nos salvaste el trasero. ¿Estás segura de que esto es lo más lejos que necesitas que te lleve? Podría sacarte de la zona de conflicto si quieres. Ella se burló, aunque no podamos pagarte. No bromes. Vamos. No es que seamos extraños. Siempre puedes pagarme con tu cuerpo si te molesta tanto. Le mostré una sonrisa salamera, con la esperanza de que ella se enfadara. Incluso hice un gesto de manoseo con las manos. Todas las amazonas palidecieron y me hicieron muecas. Eris me agarró de la muñeca y me fulminó con la mirada. Yo solo estaba bromeando, le chillé. Sí, lo sé, dijo Sara. Ya tuviste tu oportunidad anoche. En serio, Sara, podrías parar. Ella va a romper los huesos de mi mano a este ritmo. Envolví suavemente una mano alrededor de la de Eris, convenciéndola de que dejara de aplastarme la muñeca, y finalmente se apartó. No somos niñas. Podemos tomarlo desde aquí, me aseguró Sara. Está bien. Además, parece que tienes tus propias cosas de qué preocuparte. Nos excusaremos aquí, para no interponernos en tu camino. Interponerse en mi camino, ¿eh? Cierto, si Giz estuviera en esta ciudad, habría una batalla. No podía arriesgarme a involucrar a Sara y al resto de su grupo en eso. Incluso si quisiera contratarte como guardaespaldas, mi cuerpo no sería suficiente para ti de todos modos, dijo Sara. Quería asegurarle que eso no era cierto, pero a juzgar por lo que pasó anoche, probablemente tenía razón. Su cuerpo no funcionaría como pago. Entonces esto es todo, dije. Sara asintió. Sí. Me alegró volver a verte después de todo este tiempo. A mí también. Seguro que has cambiado mucho. No sé cómo decirlo, pareces más distinguido que antes. Incliné la cabeza. Realmente no veo cómo. No, cómo, quiero decir, ya sabes. ¿Recuerdas cuando los dos casi nos involucramos? He sido una aventurera desde entonces, siempre haciendo lo mismo, nunca cambiando. No creo que eso sea cierto, murmuré. Por mucho que le restara importancia, parecía mucho más madura de lo que recordaba. Más de un adulto. Cuanto más hablaba con ella, más me daba cuenta de las sutiles diferencias. Solo habíamos pasado un par de días juntos, pero estaba seguro de que, si pasaba un mes entero con ella, lo notaría aún más. Todo el mundo cambia, incluso si les cuesta verlo por sí mismos. Por un momento, Sara se quedó mirando al suelo. Me pregunté si debería decirle algo, y si es así, ¿qué? Mientras yo estaba ocupado balbuceando de un lado a otro, ella pareció resolverse. De repente levantó la cabeza. Está bien, he tomado una decisión. Me retiraré de ser una aventurera. ¿Qué? La repentina declaración de Sara hizo que las otras amazonas soltaran un grito casi histérico. Ella no se dignó volver a mirarlas, pero pensé que debería hacerlo. Eran miembros de su grupo, ¿sabes? Debería estar diciéndoles esto a la cara. ¿Qué vas a hacer si dejas de ser aventurera? Yo pregunté. ¿Tienes algún otro trabajo que quieras hacer o algo así? No, no hay planes. Me imagino que me encontraré un hombre en algún lugar, estableceré, tendré hijos y viviré mis días cazando o algo así. En realidad, sonaba como una especie de plan detallado, pero no iba a contradecirla. Bueno, eres hermosa. Solo me preocupa que algún tipo horrible se aproveche de ti, dije.
No te preocupes. Voy a encontrarme un tipo que no se vaya a un burdel, no se emborrache y luego hable mal de mí. Ay. Esa referencia debería haber dolido, pero para mi sorpresa, ambos sonreímos, compartiendo el mismo momento de nostalgia. Fue un malentendido provocado por mis propias acciones de mierda después de mi disfunción eréctil, así que tal vez no tenía por qué reírme. Pero si Sara me perdonara lo suficiente como para reírse, me reiría con ella. Bueno, le dije, si alguna vez te encuentras en problemas, mándame a buscar y vendré. Sara asintió. Sí. Y lo haré, si es necesario. Entonces, nos vemos. Sí. Adiós, Rudeus. Sara me despidió brevemente antes de partir hacia el centro de la ciudad. El resto de las amazonas la persiguieron. Escuché el eco de sus voces cuando le exigieron que explicara a qué se refería con retirarse. Pronto se instalarían en una posada y tendrían una buena pelea por su partida. A pesar de las apariencias, Sara era muy resuelta, obstinada, si quería ser un poco menos caritativa, así que dudé que alguien pudiera disuadirla de retirarse si se había decidido. Una vez que ella y los demás lograron salir de la zona de conflicto, se disolverían o encontrarían la manera de permanecer juntas sin ella. De cualquier manera, Sara pronto comenzaría su nueva vida. Mi única esperanza era que, a diferencia de cierta persona que conocía, ella no intentara aventurarse en un laberinto sola para encontrar un hombre. No sabía cuándo volvería a ver a Sara o si alguna vez lo haría. Si lo hacía, esperaba que pudiéramos hablar de nuevo así. También juré que la próxima vez, le preguntaría sobre ella también, en lugar de divagar una y otra vez sobre mi vida. Ahí es donde lo dejamos. Fin del capítulo 8.